Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video de Detección Aventura, pero esta vez estamos en Estambul y vamos a mostrar un montón de monedas que tienen que ver con esta mágica ciudad de Estambul y vamos a empezar acá, mirá. La Torre de Gálata tiene una rica historia que se remonta a antes de la conquista de los turcos, en la época en que Estambul se llamaba Constantinopla. Esta imponente estructura formaba parte del perímetro defensivo de la ciudadela medieval de la colonia de la República de Génova, desde 1273 hasta 1453. La moneda que quiero presentarte es una verdadera joya de oro con un valor de un ducat. Perteneciente al sistema monetario genovino, esta moneda de 3,53 gramos tiene una forma redonda pero irregular. Fue acuñada a martillo y en su anverso muestra un portal de un castillo dentro de un trébol polilobulado. En el reverso encontramos una cruz también dentro de un trébol, añadiendo un toque único a esta impresionante pieza histórica del periodo del Dux Simón Boccanegra. Y la segunda moneda que les quiero presentar, la voy a presentar directamente de acá. Abi yeşil. Merhaba, hoş geldin. El Gran Bazar es uno de los bazares más grandes del mundo. Está en la ciudad vieja, en el lado europeo de Estambul. Fue construido en 1464 por orden del sultán Mehmed II, el Conquistador. Y la moneda que te quiero presentar es esta, de un aque del segundo reinado de Mehmed II. En el anverso tiene, dentro de un círculo, una cartera con el nombre del sultán. La moneda es del año 1451, 855 en el calendario musulmán. Es de plata, pesa solamente 1,06 gramos, en un diámetro de 11 milímetros. Bueno, tercera moneda y me voy a acercar a la cámara porque justo son las 3:30 y esta es la columna de Constantino, creada en el año 330. ¿Qué te parece? Cuando esta columna fue construida, esta ciudad todavía no se llamaba Constantinopla, menos Estambul, obviamente. Era la colonia griega de Bizancio, donde Constantino decidió erigir su nueva capital. Por tal motivo, y con el fin de convertirla en el centro del mundo, y sin reparar en gastos, comenzaron inmediatamente a embellecer la ciudad con todo tipo de obras de arte traídas de todas partes del imperio. Pero también se erigieron muchos monumentos, siendo este el principal. El 11 de mayo del año 330, cuando Constantino inauguró oficialmente la nueva ciudad con el nombre de Constantinópolis, modestia aparte, se alzaba en el centro del foro. Sigue estando acá todavía hoy, casi 1700 años después. Y la moneda que vamos a relacionar es esta que te estoy mostrando. Una de mis preferidas de todas las que vamos a ver. Se trata de un sólido y medio, exactamente del año 330. Esta bella moneda de oro tiene un peso de 6,61 gramos en un diámetro de 26 milímetros. Como todas las que vimos hasta ahora, es redonda pero irregular y acuñada a martillo, lo que a mi gusto le da una belleza excepcional al arte de estas piezas increíbles que estamos viendo, cargadas de tanta historia y tanto valor. Y para presentar la próxima moneda, mira esto, la fuente alemana. La fuente alemana fue erigida para conmemorar el segundo aniversario de la visita del emperador alemán Guillermo II a Estambul en 1898. Este monumento, construido en Alemania,
fue meticulosamente ensamblado en este sitio en 1900. En este video exploramos la conexión histórica al traer a la memoria al último emperador alemán mediante una moneda procedente de África Oriental alemana. Y así te destaco la significativa relación entre Guillermo II y el Imperio Otomano. Una conexión que los llevaría inexorablemente a la Primera Guerra Mundial, marcando el principio de fin para ambos imperios. Y aunque la ciudad estuvo al borde de la caída, la ofensiva aliada fue sofocada con valentía y sangre en la infame batalla de Galípoli. En otoño de 1918, unidades británicas, mejor equipadas que sus contrapartes enemigas, forzaron la capitulación del Imperio Otomano. La moneda que te presento es excepcional, otra de mis favoritas. Su esplendor artístico se revela en la fina representación del emperador ataviado con un casco coronado por un águila, mientras que en el reverso exhibe el escudo de la Compañía Alemana del África Oriental, una entidad privada encargada del protectorado de la colonia. Este simbolismo captura la esencia de una era que llegó a su fin. La moneda, una joya de pureza 917 de plata, fue acuñado en 1893. Encapsula toda la belleza y el arte de aquel periodo histórico. Bueno, y este de todos es mi favorito. Mirá lo que es esto. Inicialmente erigido por el faraón Tutmosis III en el gran templo de Karnak, hacia el año 1450 a.C., ahora conocido como el obelisco de Teodosio, ha vivido una fascinante travesía a lo largo de la historia. Tras ser trasladado por el emperador romano Constancio II a Alejandría en el año 357, finalmente encontró su destino final acá, en Estambul, en ese entonces Constantinopla, gracias al emperador Teodosio I el Grande, en el año 390. Este imponente monumento lleva más de 1600 años en su ubicación actual, con una antigüedad de casi 3500 años. Y la incógnita de su destino futuro, quién sabe, le agrega un fascinante matiz a su historia. Volviendo a nuestra moneda de interés, otra joyita auténtica, acuñada a martillo entre los años 379 a 383 en esta misma ciudad. Es un sólido de oro con un peso de 4,46 gramos. Su anverso destaca la efigie de Teodosio, mientras que en el reverso Constantinópolis se presenta de frente en un trono de alto respaldo, sosteniendo un cetro con la mano derecha y un globo terráqueo en la izquierda. El esmero de su acuñación se evidencia en la marca de la oficina acá en el exergo. Esta moneda, creada apenas unos pocos años antes de que este monumento, que ahora sirve de telón de fondo, fuera trasladado a este sitio. Para presentar la próxima moneda nos vinimos a la Plaza Taksim y este monumento por la República. Y vinimos acá porque se cumplen 100 años de la instauración de la República de Turquía y todo está adornado en honor a los acontecimientos que dieron origen al país tal como lo conocemos en la actualidad. Esos eventos fueron posibles gracias al valiente héroe nacional Mustafa Kemal Atatürk, un hábil político y general que hizo todo para transformar a Turquía en la gran nación que es hoy en día. Atatürk está justificadamente inmortalizado en todas las monedas y billetes actuales. Durante nuestra estancia hemos contemplado asombrados una ciudad floreciente, rebosante de vida, donde las antiguas tradiciones se entrelazan con un profundo sentido del patriotismo. La armonía entre lo antiguo y el mundo moderno crea una mezcla increíble, otorgando a la ciudad el toque mágico del que te hablaba al principio del video.
En este contexto, quiero presentarte una moneda de oro impresionante, parte de una colección creada para recordar el fallecimiento de Ataturk. Acuñada desde 1942, esta en particular tiene un valor nominal de 500 kurus, es decir, 5 liras turcas. Confeccionado en oro de pureza 917, cuenta con un diámetro de 44,6 milímetros y un peso de 35,08 gramos. Bueno amigos, espero que les hayan gustado las monedas. No se olviden de dejarme y no se olviden tampoco de suscribirse para más videos como este.